Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 83. Soy Raimundo Breguar, desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo allá en la capital de Argentina? ¿Qué tal Raimundo? ¿Todo muy bien? ¿Qué tal oyentes? Gracias por acompañarnos. Una nueva misión y bueno, muy contento por hacer este programa con vos, como digo siempre. Todo bien por acá, ¿qué tal por allá? Todo bien también aquí, y va a ser un programa primaveral, Maximiliano. Sí, afortunadamente sí, porque llegaron los lindos días y bueno, da ganas no solamente de disfrutar el día, sino también de disfrutar los temas que seleccionamos para nuestros oyentes, ¿no? Claro, y comunicarlos. Exactamente, y con los días más largos, más luz, tenemos más luz natural en nuestros lugares de trabajo para así seguir buscando más información. Claro, que ese es nuestro principal objetivo. No te diría en la vida, pero más o menos. Exactamente. Y mira, ya que estamos hablando de noticias, de información, yo voy a empezar ya esta sección. ¿Cómo no? Vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con Kenia, con Marruecos, con el Sáhara. Resulta que hubo algo que yo voy a escribir como un papelón de la diplomacia de Kenia. A ver. Voy a hacer lo más breve posible. Como contexto, el 2005 Kenia y la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática establecieron relaciones. Un año después, Kenia las congeló. El 2014 se abrió una embajada de la RASD en Kenia. Y el 2022 ocurrió lo siguiente. El 14 de septiembre, William Ruto, recientemente elegido presidente de Kenia, anunció vía Twitter, lo cual ya nos dice mucho, que Kenia dejaba de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Explicó por qué? ¿O simplemente dijo que lo iba a dejar? Simplemente que cambiaba de opinión, y lo llamativo es que un día antes, Brahim Ghali, el presidente del Polisario, o el jefe, el máximo líder del Polisario, había estado en Kenia. Entonces era un desaire muy grande. Claro. ¿Qué pasó? Esto generó polémica. Y 4 días después, el 18 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia sacó una circular, no un comunicado, tampoco fue un comunicado oficial del gobierno, contraviniendo al presidente. Eso fue algo oficial, no fue vía Twitter. No, pero fue algo que se filtró, no estaba en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estaba en las redes sociales del ministerio, no estaba en ninguna de esas partes. Claro. Todo muy sui generis. Y este comunicado, que no era un comunicado finalmente, decía lo siguiente: la posición de Kenia con respecto a la República Árabe Saharaui Democrática está totalmente alineada con la decisión de la Organización para la Unidad Africana, que es el antiguo nombre de la actual Unión Africana, ¿ya? Y con la Carta de la Unión Africana, que defiende el incuestionable e inalienable derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué pasó después de esto? Silencio. Wow. Y recién, raro, ¿no? Sí, y recién el 23 de septiembre, es decir, esto duró 9-10 días, William Ruto dijo lo siguiente: la posición de mi país es la misma que la de la ONU. Marcando una diferencia con el ministro de Relaciones Exteriores, que decía que era la misma la Unión Africana. Claro. Que en cambio aquí dice no, es la misma la ONU. Es decir, establece que ellos avalan el proceso de negociaciones bajo el alero de la ONU, pero no nada más. No dice si la reconoce o no la reconoce. Claro. Sí, un papelón impresionante, porque se están contradiciendo por canales oficiales, por Twitter, y siguiendo diferentes posturas. Claro, todo muy amateur. Lo quería destacar por lo mismo, porque es un tema relevante para ellos en África. Es un tema relevante y me parece que es la antidiplomacia. Claro. Y además el tema del Sáhara, de Marruecos, del papel de España, de Europa, lo seguimos siempre de cerca este programa, y bueno, hiciste muy bien en traerlo a nuestra mesa de trabajo. Así es. Pero ahora vamos a otro tema. Sí, yo tengo algo sobre Cuba. Hubo un referéndum el domingo sobre legalizar el matrimonio homosexual, la gestación subrogada y la adopción por parte de parejas homosexuales, ¿no? Interesante. Sí, bueno, el
votó más del 74%, que es una cifra alta, pero si tenemos en cuenta la votación por la Constitución que hubo en 2019, que lo votó el 90%, fue un poco bajo. Sin embargo, dentro de ese 74%, el 67% lo aprobó. El 33% estuvo en contra, en los cuales se dieron muchos a la presión de las iglesias, tanto católica como protestante, pero ya es ley en Cuba el matrimonio homosexual, la adopción por parte de niños, de parejas homosexuales, y la gestación subrogada sin fines de lucro. Así que es un avance de Cuba, que nunca había hecho referéndum por temas sociales, siempre fue por temas políticos, una constitución nueva, ese tipo de temas, pero nunca algo que tenga que ver con lo social. Esta votación se llamó Código de las Familias, está dentro de lo llamado Código de las Familias. Así que bueno, Cuba se une a la larga lista de países latinoamericanos que acepta este tipo de derechos y de avances sociales, ¿no? Sí, lo cual me parece muy bien, porque ya está bueno. Es hora que debería ser lo normal, ya ni siquiera debiera preguntarse. O sea, debería ser una ley general en el mundo en que las personas se puedan casar independientemente de su sexualidad. Y lo mismo respecto, por ejemplo, de los niños. Yo creo que un niño va a estar mejor con una pareja de lesbianas o de homosexuales que solo. Claro, sí, aparte no tiene nada que ver el sexo de la pareja con cómo se cría ese niño. Claro, hay miles de ejemplos de matrimonios que se separan y los niños igual viven bien. Hay casos de familias típicas, pero que son malos padres, mala mamá y mal papá. O sea, es muy relativo esto. Yo creo que ya hay que pensar con un paradigma más moderno. Seguro, sí. ¿Vos tenés alguna otra noticia? Sí, vamos a ir a Italia, donde me imagino que tú sabes lo que ocurrió. Sí, algo bastante desagradable, ¿no? Sí. Contanos. Hubo elecciones en Italia legislativas y resulta que la coalición de centro-derecha ganó con el 43,82% de los votos. Digo coalición de centro-derecha porque efectivamente no todos los partidos que están ahí son de extrema derecha. Claro. ¿Ya? Y derrotó a la centro-izquierda, que obtuvo el 26,12%, o sea, fue una paliza. Sí. El movimiento de las 5 estrellas, que es un grupo creo que medio euroscéptico, ecologista, llegó al un poco menos del 16%. Hubo una tasa de participación del 63,9%, que es bastante bajo para el promedio. Sí. Y aquí la principal consecuencia, y me imagino que por eso era tu comentario inicial, es que Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia, de ultraderecha y conservadora, podría ser la primera mujer en ocupar el cargo del primer ministro, lo cual no está mal. Lo malo son sus ideas, ¿no? Claro, seguro. Porque es un partido de... Este grupo, el partido de Hermanos de Italia, está ligado originalmente en su historia, finalmente, al fascismo de Italia. Claro, sí, además son abiertamente islamófobos, homofóbicos, anti-euro en su momento, sí. Apoyan a Ucrania, qué sé yo, son antimigrantes. Claro. Tiene admira a líderes como Donald Trump o qué sé yo, Víctor Orbán. Sí. En fin, lo que este es el futuro, todavía no hay nada cocido porque Sergio Mattarella, presidente de Italia, deberá nombrar al primer ministro, lo cual debiese ocurrir no antes de fines de mes. Claro. Seguramente puede ser Meloni nombrada primera ministra. Lo más probable es que sea Giorgia Meloni. Todo apunta a que va a ser ella. Y más allá de quién sea, lo concreto es que va a ser el gobierno más a la derecha que haya tenido Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, que no es poco decir. Así que es algo de dulce y agraz. De dulce porque es una mujer, sería la primera mujer en ser primera ministra en Italia, pero agraz porque sus ideas son bastante extremas. Claro. Así es.
Bien, yo tengo una noticia de Colombia. Resulta que la semana pasada fue la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reunión anual, y el presidente Gustavo Petro anunció un cese del fuego unilateral en Colombia y destacó avances en las negociaciones con el principal grupo guerrillero, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y también incluye este cese del fuego a grupos paramilitares. Lo que destacó Petro es que todos estos grupos, tanto la guerrilla como los paramilitares, tienen en común el narcotráfico, se financian con el narcotráfico. Y aseguró Petro que existe una brecha entre los combatientes y los financistas, que cada vez más se demuestra, según Petro, que están fuera de Colombia. Entonces manifestó que quiere aprovechar esa brecha para que dejen las armas los combatientes que están en Colombia, y brindándole oportunidades, reinserción social, sobre todo a los jóvenes, para que puedan deponer las armas y lograr una negociación de alto el fuego definitiva en Colombia, que todavía no se ha podido. Se ha hecho muchos avances, sobre todo en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero bueno, todavía está esa deuda pendiente, ¿no?, en Colombia. Así que esperemos que sea un paso en la dirección correcta que le quiere dar el presidente Petro. Sí, ese es por lo menos un buen comienzo, ¿no? Veremos qué va a terminar esto, pero yo creo que toda medida que tienda a disminuir la violencia y fomentar la paz viene bien. Claro, luego de 60 años de guerra, ya es demasiado. Exactamente, como tú dices, especialmente en un país como Colombia, que lleva décadas sufriendo por esto. Seguro. Bueno, ha estado todo muy interesante, ¿eh? Sí, me gustó esta primera parte, pero ahora vamos a ir a los platos fuertes del programa, que son los análisis. Sí, claro, esto es como en un restaurante. Este fue la entrada. Sí, un aperitivo. Un aperitivo, y ahora nos vamos a ir al plato principal. Así es. Que son dos. Bien, para el primer plato, ¿qué tenés preparado? Vamos a hablar sobre un tema, pero que es muy actual y que yo creo que a todos les interesa, y que es sobre Irán. Ajá. Bien, estos disturbios que está habiendo en este momento. Exactamente, vamos a analizar qué está pasando, por qué, en fin, vamos a saber un poco más sobre lo que está ocurriendo en Irán. Bien, bueno, después de la pausa nos reencontramos. Así es, vamos a descansar un poquito y ya nos vemos. Continuamos con El Mundo desde el Sur, programa número 83. Y bueno, Irán estuvo muy convulsionado por la muerte de una mujer en circunstancias muy raras, y salió mucha gente a protestar. Bueno, comentanos, Raimundo, a ver, ¿qué está sucediendo? Sí, antes de hablar de esto, rápidamente voy a decir, para que la gente sepa, que desde 2017 ha habido muchas protestas de diversa índole en Irán, ¿ya? Por temas como la crisis económica, la estrechez hídrica, problemas de energía, y la última, que fue en mayo, sobre los precios de ciertos alimentos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó en esta ocasión? El 14 de septiembre se produjo el arresto de Mahsa Amini. Mahsa Amini era una joven iraní de 22 años que cometió el grave error, para ellos, digamos, en Irán, de ocupar mal el velo. ¿Qué pasó? De llevarlo de manera impropia. De llevarlo mal puesto. Claro, ellos dijeron que era una manera impropia. Porque tiene que estar bien puesto, como tú dices. ¿Y qué pasó con Mahsa Amini? La policía de la moral, porque en Irán existe esta policía de la moral, ¿ya?, cuyo nombre es Gasht Ershad, ¿ya?, la detuvo, se la llevó a custodia, aparentemente que a una comisaría o un puesto policial, y esta joven de 22 años entró de buena manera, y lo que supimos que 2 días después había muerto y que salió de la comisaría en coma. Se les acusó de haberla golpeado y que por eso ella habría muerto. Hasta el día de hoy nadie dice nada. El gobierno iraní dijo que iba a investigar. Eso es todo lo que se supo, ¿ya? Antes de revisar rápidamente la cronología, voy a mencionar un poquito qué es esta policía de la moral, ¿no? Claro. Aquí estoy citando textual algunas definiciones. Esta policía se encarga de velar que se cumplan las normas de pudor de hombres y mujeres.
También que se respete en forma estricta el código de vestuario que incluye a las mujeres, que de las mujeres, incluyendo el uso correcto del velo, y que entre otras cosas prohíbe el uso de pantalones ajustados, jeans rotos, traje de colores vivos o ropa que deje al descubierto rodillas. Además, le sugiere a las mujeres que no usen maquillaje ni que tampoco escuchen música en los autos. Ah, no sabía que también incluía esto. Claro. Y el problema es que cuando descubren a una mujer que no cumple esto, se le pueden imponer multas a un hombre o mujer. Se le pueden imponer multas, ¿ya? Los pueden detener e incluso los pueden llevar a centros de reeducación. Claro. Acá cito, creo, estas son cifras, me parece que de France 24, que dice que hay hasta 7.000 efectivos encubiertos reportando desde diversos lugares del país. O sea, están ahí medio escondidos. Están escondidos, claro, sí, camuflados. Y recordemos que incluso pueden haber castigos que por violar la ley islámica, sí, que pueden ser penalizaciones, pero también puede llegar a ser la prisión e incluso flagelaciones. Claro. Y recordemos que desde 1979 hubo un nuevo gobierno, ¿no? Impuesto que fue la Revolución Islámica, el gobierno de los ayatolas, que derrocó al gobierno del Shah, ¿no? El rey de Persia, de Irán, que era aliado occidental. Exactamente, muy buena la acotación que hace Maximiliano, para que la gente lo recuerde. Hasta el año, me parece que 36, Irán se llamaba Persia. ¿Ya? Claro. Y después, ya décadas después, inició un proceso de occidentalización. Y el año 79 se acabó esto, con la llegada del ayatollah y la revolución del Shah. Y entre otras cosas, se hizo esta revolución supuestamente porque consideraban que esta occidentalización había dañado los valores y la cultura tradicional de Irán. ¿Ya? Y de ahí empezó esta teocracia, porque en Irán hay una teocracia. Sí, exacto, una teocracia, sí, sí. Y escuché que hubo también otras protestas, pero a favor del gobierno, porque fueron bastante violentas. Hubo policías que fueron incendiados, ¿no? Más gente murió también por culpa de la represión policial. Hubo como bastante violento fue. Sí, mira, sobre esto, en primer lugar decir que el 16 de septiembre comenzaron las protestas en Teherán, la capital, y en el Kurdistán, en el noroeste, ¿ya?, del país. Y el 19 de septiembre se produjo un corte de internet y el funcionamiento de las redes sociales se disminuyó notablemente. En medio de esta tierra de nadie, porque todos sabemos que allá se controlan, digamos, los medios, todo eso, se supo que está ocurriendo lo que tú mencionas. Se supone que hubo protestas en al menos 30 de las 31 provincias del país y en al menos 93 ciudades y pueblos. Estas son cifras hasta ayer en la noche, con al menos 57 muertos, aunque el gobierno iraní dice que son 40. Hay más de 700 heridos y más de 1.200 detenidos. Así que, y las imágenes que yo creo que algunas, se han podido filtrar algunas imágenes, no sé si tú las has visto, sí, se ve de todo, desde mujeres que están bailando hasta pancartas, pero también han quemado, creo, incluso estatuas de Ali Khomeini, no me acuerdo de quién era, la ayatollah Khomeini, creo. Puede ser, sí, no vi esos videos, no. Sí, y bueno, todo esto estaba bastante mal aspectado, pero ayer empeoró, porque se anunció la muerte de otra joven, de Hadis Najafi, que había sido captada por un video, cómo ella se preparaba para las manifestaciones pacíficas, y luego ese video, pocas horas después, fue asesinada con 6 tiros. Claro. O sea que yo vi videos que circulan que la policía está usando balas de plomo para reprimir a los manifestantes, aparentemente. Sí, y lacrimógenas también. También, sí. Y también el gobierno dice que que están siendo alentadas desde el exterior. ¿Sabes qué habrá de cierto en eso? Es poco... A ver, yo creo que siendo objetivo, tratando de ser objetivo,
uno no puede decir mucho porque en Irán se controla mucho la información, hay poco acceso a internet en estos momentos y a mí me cuesta creer por cómo funciona Irán, el grado el grado de ¿cómo decirlo? De control que hay, que ingrese con la inteligencia que tiene Irán, que esto sea producido por factores externos. Yo creo que es, como dije antes, desde 2017 que vienen ocurriendo diversas protestas, pero también en los años previos también. ¿Te acuerdas una que hubo muy grande contra el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad? Sí, 2009. 2009. Una protesta muy, muy grande después de unas votaciones, creo. Sí, exactamente. Que fueron aplacadas después, pero sí, duraron varios días también. Exactamente, y recordemos que aquí además, según Freedom House, Irán es un país no libre, con apenas 14 de 100 puntos posibles, y en el área de las libertades civiles tiene 10 de 60 puntos. Además, según Reporteros Sin Fronteras, Irán ocupa el lugar 178 entre 180 países. Tiene actualmente a 14 periodistas en la cárcel, solo en 2022, y además en este mismo año murió uno, fue asesinado. Entonces, todo esto yo creo que nos permite concluir que las protestas surgieron de forma espontánea, más allá que hay un grupo desde el 2017 que se llama Movimiento Democrático Iraní, que ha estado organizando estas manifestaciones. Claro. Me gustaría aclarar esto. Es cierto que hay un control muy grande, a mí también me parece que es muy difícil que se hayan infiltrado desde el exterior, pero recordemos en otro tema diferente que en el programa nuclear iraní han muerto científicos iraníes que han sido asesinados por el Mossad israelí, Israel lo reconoce, y ahí se han logrado infiltrar pese a la gran seguridad y cerco de espionaje y de control que hay en el gobierno iraní, pero esto es otra cosa. Son dos temas distintos. Sí, aparte que Israel, todos lo sabemos, la inteligencia que tiene la Mossad, por ejemplo, está a otro nivel. Los casos de espionaje que había en diversas partes del mundo con Pegasus, por ejemplo. Y no, yo no sé si... O sea, yo no creo que esto sea... Puede que algún país quiera intervenir, no lo sé. Pero sería bastante suicida en plenas negociaciones por el pacto nuclear estar interviniendo Irán. Claro. Sí, seguro. Pese a que Israel se niega a que Estados Unidos regrese al pacto nuclear, pero esto no tiene nada que ver con el pacto nuclear. Yo creo que esto tiene que ver más con el hecho que con las libertades individuales, con que los gays son enviados a la cárcel solo por ser gays, las mujeres por usar mal un velo terminan muertas, las mujeres tienen que usar velo obligatoriamente, un código de vestimenta, no hay libertad en los medios. Yo creo que es la lógica consecuencia de un país que, insisto, es una teocracia y que además un control estricto de la vida privada de las personas. Claro. Bien, bueno, veremos cómo sigue esto, si se termina, digamos, si las protestas terminan disminuyendo y la policía deja de usar aparentemente armas letales, ¿no? Como balas de plomo, y bueno, ¿y qué sucede con la investigación que estará haciendo el gobierno por la muerte de esta joven, ¿no? A ver qué sucede. No creo que se llegue a saber lo que pasó, ¿no? Me parece que esto va a quedar ahí. Sí, yo creo que va a quedar ahí, y la única interrogante para mí es hasta dónde va a llegar esta revuelta, hasta qué punto va a ser posible mantenerla. Es un país militarizado, con mucho control. No es fácil dar vuelta a un gobierno en Irán. Y yo creo que, pero vamos a ver hasta qué punto llega esto, porque a la medida que hay más muertos, la gente va perdiendo el miedo y la gente percibe esto como una oportunidad única. Es lo que ocurrió en otro contexto, por ejemplo, en Túnez. Sí. O en Egipto. Entonces, pero son países muy distintos también. Entonces, no está claro lo que va a pasar, ¿no es cierto? Bien. Bueno, muy interesante, muy bueno tu análisis. Vamos a seguir el tema de cerca, por supuesto. Y bueno, si te parece ahora, después de la pausa, vamos con el postre, diría yo. Exactamente, que va a ser un tema también muy presente, muy actual, y no sé si nos quieres adelantar un poco.
Sí, hubo muchas novedades en la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos, en la invasión de Rusia y Ucrania, y pueden llegar a ser determinantes para el fin de la guerra. Este ya es un clásico de nuestro programa, ¿eh? Lo de Rusia y Ucrania. Sí, pero siempre hay cosas nuevas para analizar. Exactamente, por eso se ha convertido en un clásico, porque Maximiliano, me consta, semana tras semana hace un seguimiento a este tema, así que va a ser muy interesante y nos reencontraremos en unos pocos segundos más, después de la pausa. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, estamos de regreso ya con el tercer y último bloque de este programa, el número 83. La guerra Rusia y Ucrania a todos nos tiene preocupados, quizás se va normalizando esto, pero igual siempre la gente quiere saber qué está pasando, así que por favor, Maximiliano, dinos, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido en este conflicto? Bueno, empezó el otoño en el hemisferio norte, Europa ya está preocupada por la falta de combustible y por el precio que aumentó 10 veces en un año, el precio del gas. Entonces está quemando sus bosques para producir energía eléctrica y calefacción, como analizamos en el programa anterior. Pero acaba de haber un giro bastante importante. La retirada de Rusia de la provincia de Kharkov al norte, noreste de Ucrania, produjo que desde Moscú se tomaran medidas para evitar que Rusia pierda la guerra. A nosotros nos sorprende pensar que cómo Rusia puede llegar a perder la guerra. Sin embargo, el apoyo occidental, el apoyo principalmente de la OTAN hacia Ucrania, en brindarle ya armas letales de todo tipo, produjo una merma en la avanzada, en la ofensiva rusa, porque Rusia no contaba, para Rusia esto no es una guerra, es una operación especial, por lo tanto nunca se apoyó desde el Parlamento ruso que se enviaran tropas como si fuese una guerra. Entonces Vladimir Putin, el presidente ruso, decidió varias cosas, principalmente movilizar 300.000 reservistas, es decir, 300.000 soldados extra que van a ser jóvenes, de los cuales se les va a dar instrucción militar, a las que ya la tengan se los van a profundizar esa instrucción militar. Al mismo tiempo organizó referéndums independentistas en 4 provincias que están ocupadas de Rusia, que son Donetsk y Lugansk, que son las 2 del Donbass, y al sur tenemos Zaporilla, que es donde está la central nuclear más grande de Europa, y también la provincia de Gerson, que es una provincia que limita con la Crimea ocupada por Rusia en 2014. Entonces, en todos estos lugares ganó, obviamente ganó el sí de unirse a Rusia, no de independizarse, sino de formar parte del territorio ruso. Entonces, el presidente ruso no solamente movilizó 300.000 reservistas, organizó estos referéndum de anexión, sino que además dijo que iba a considerar terroristas a los que ataquen territorio ruso y que puede llegar a responder con armas nucleares. Sí, entonces acá perdona, Maximiliano, que te interrumpa, pero es que la semana pasada, y quizás lo va a mencionar y perdona si me adelanto, pero vi o escuché que el presidente de Ucrania había dicho que ellos también no lo deseaban, pero de ser necesario estaban dispuestos a usar armas nucleares. Bueno, Ucrania no cuenta con armas nucleares. Las armas nucleares que tenían durante la época soviética fueron absorbidas por Rusia cuando cayó la Unión Soviética, pero sí cuenta con grandes aliados que tienen armas nucleares, claro. Principalmente, por ejemplo, el Reino Unido, cuya primera ministra, Liz Truss, que acaba de asumir, manifestó en varias ocasiones que no tendría ningún problema en lanzar armas nucleares contra Rusia si la guerra se sale del control que Reino Unido establece, digamos, con los parámetros de Londres. Así que yo no creo que vaya a haber una guerra nuclear en este momento. Yo creo que las amenazas de tanto de la OTAN como de Putin hay que tomarlas en serio, en el sentido de que si Putin se llega a ver acorralado puede llegar a escalar un paso más, pero yo creo que principalmente es para disuadir. Pero acá se abre un gran interrogante.
estas provincias, estas 4 provincias, estos oblasts, ¿no? Las provincias ucranianas que se acaban de manifestar, aunque hayan sido fraudulentos, aunque la población se sienta rusa porque habla ruso, digamos, ¿no? Aunque no hayan sido fraudulentos. Pero en medio de una guerra no se puede establecer un referéndum, me parece, ¿no? En medio de una invasión es algo como que no es algo democrático, pero pasan a ser territorio ruso. ¿Qué sucede si el ejército de Ucrania, junto con el apoyo de la OTAN, avanza sobre estos territorios y quiere recuperarlos? Bueno, Rusia va a considerar que están atacando su propio territorio, entonces ¿debería responder con armas nucleares? Es un interrogante. Otra, ¿se debería activar el pacto de seguridad colectiva de los ex países soviéticos? Existe un acuerdo firmado entre casi todas las ex repúblicas soviéticas por las cuales uno de los países que se vea atacado o que sea atacado militarmente por alguien fuera de este pacto de seguridad colectiva, el resto de los países deberán responder. Entre ellos se encuentra Bielorrusia, por ejemplo, también está Armenia, está Kazajstán, y hay varios países de la ex Unión Soviética que han firmado este pacto. ¿Se debería activar eso? Bueno, es otro interrogante, ¿no? Sin embargo, yo veo que estos referéndums todavía no han sido reconocidos por los aliados de Rusia. Yo creo que lo que están esperando es que termine la guerra, y si llega a haber algún tratado de paz en los cuales se reconozca que estos territorios ahora son de Rusia, ahí sí se activaría el pacto de seguridad colectiva. Si no, creo que no, porque hasta ahora ni siquiera Bielorrusia reconoció la anexión de Crimea. Y una pregunta, Maximiliano, sobre este tema. Sí. Estos son territorios que están bajo control de Rusia ahora. En este momento, la gran mayoría de estos territorios están bajo control de Rusia, sí. La pregunta es, ¿hasta qué punto sería legítimo un referéndum que se hace en medio de una guerra en un territorio que supuestamente es de Ucrania, que está bajo control de Rusia, pero que finalmente no está definido? No, como dije antes, es algo que no es un momento indicado para realizar un referéndum. Tiene que haber un tratado de paz de por medio, y si bien es sabido que quizás la mayoría de la gente que vive ahí se siente más rusa que ucraniana, principalmente porque hablan en ruso, pertenecen a la Iglesia Ortodoxa rusa, tienen más lazos con Moscú que con Ucrania, pero bueno, eso debe hacerse en tiempos de paz, no en medio de una guerra, en medio de una invasión, y con tantos éxodos de personas que hubo, huyendo con necesidades básicas, en medio de bombardeos de uno y otro lado, porque recordemos que antes de la guerra, de la invasión a Ucrania, desde 2014, cuando Donetsk y Lugansk, las 2 provincias del Donbass, comenzaron a hacer operaciones militares para separarse de Ucrania, con apoyo de Rusia, por supuesto, Kiev los consideró terroristas, y por eso hubo el ataque de Ucrania hacia el Donbass, hacia los prorrusos, que dejó 13.000 muertos, más de 3.000 civiles. Entonces, hubo un ataque previo de Ucrania a los civiles en esa zona. Luego sobrevino la invasión de Rusia este año, y no, para mí no es algo legítimo eso, ¿no? Y una pregunta a propósito que tú hablabas de esto de las bajas. Yo leí que Rusia en este conflicto de este año habría tenido cerca de 55.000 bajas militares. ¿Es real? Sí, se habla de un número una cifra alta, pero no la puedo constatar realmente. Sé que han perdido muchos soldados Rusia en esta invasión. Ha sido más la derrota en vidas humanas que económica, por ejemplo. Claro. Esperaba un colapso de la economía rusa, que no fue, porque bueno, Rusia ha tenido otros canales alternativos donde vender el gas y el petróleo, ha tejido alianzas, como hemos visto en otros programas, pero sí ha sido bastante catastrófica la pérdida de vidas humanas, pero no tengo las cifras, no puedo saber si es real esa cifra. Y te voy a hacer una última pregunta y después te dejo hablar tranquilo. Sí. También leí que encontraron hace ya unas 10 días, habrá sido, unas fosas comunes del territorio que recuperó Ucrania, con 450 cadáveres. Y también hay un informe de la ONU que dice que Rusia cometió crímenes de guerra. ¿Qué sabes sobre esto? Creo que en la provincia esta de Kharkov, donde se retiró Rusia, es muy probable que esos muertos hayan sido provocados por Rusia, porque este territorio no estaba en guerra antes de febrero.
No así lo que yo me referí sobre Donetsk y Lugansk, que están en guerra con Ucrania desde 2014, en los cuales Ucrania dejó más de 3.000 muertos en su ofensiva. Ahí, digamos, esa responsabilidad le corresponde a Ucrania, pero en lo de Kharkov, por como veo el mapa ucraniano, no estaba en guerra. Ha sido invadido por Rusia recién en febrero de este año, así que es muy probable que Rusia haya tenido que ver con estos crímenes de guerra. Habría que establecer una comisión independiente después de la guerra, a ver qué sucedió, pero todo indica que Rusia es el responsable de esta masacre de civiles. Algo curioso que acaba de suceder es que el presidente ucraniano, Zelensky, en este momento está pidiendo a los rusos abandonar el país, porque Vladimir Putin está reclutando personas para la guerra, pero cuando hasta hace 10, 15 días pedía a Europa que cerrara las fronteras de los rusos. Digamos, cambió el discurso de 180 grados, Zelensky. Bueno, también cambiaron las circunstancias, ¿no? Pero eso es curioso, ¿no? De llamar a bloquear a los rusos, ahora les pide que se vayan de Rusia, que vayan hacia Europa. Y por último, yo lo que veo acá es que no hay, en este momento existe un peligro, que no hay una vía de escape negociada. Si bien Rusia no cumplió su objetivo de cambiar el gobierno de Kiev, que fue su principal objetivo, no lo pudo cambiar por el enorme apoyo que tuvo desde la OTAN, y militarmente, digamos, logró consolidarse en 4 provincias y perdió una, que es la de Kharkov, que nombrábamos recién. No logró avanzar más hacia Odessa, hacia el oeste, no pudo avanzar más militarmente. Le costó consolidar estas victorias militares a Rusia, pero lo que yo veo es que no hay una vía de escape negociada. Principalmente el presidente ucraniano quería negociar al comienzo de la guerra. Luego vio que la OTAN se estaba comprometiendo más con envío de armas y de vehículos militares, entonces se negó a establecer una negociación con Rusia directa, como había facilitado el presidente de Turquía, Erdogan. No sé si te acordás. Sí. Bueno, y por último, lo que quería decir es que es peligroso que no haya una vía de escape. ¿Por qué? Porque veo que ambas partes van por todo. El discurso de Putin es, bueno, si yo no puedo ganar esta guerra, voy a endurecer las medidas, que es llamar reservistas. Si veo que están atacando territorio ruso, hay que ver a qué llama territorio ruso. Quizás lo que ya ocupó lo considera territorio ruso. Bueno, puede usar armas nucleares. Desde el otro lado, del lado de la OTAN, bueno, apuestan a una derrota de Rusia, a la caída del gobierno de Putin, más apoyo con armas letales, y también hablan amenazan con armas nucleares y con incrementar las sanciones, ¿no? Las sanciones y los bloqueos contra Rusia, que principalmente afectan a la Unión Europea, como hemos visto, ¿no? Ahora está viniendo el frío en Europa, está llegando el otoño, luego el invierno, y va a haber muchos hogares que no van a poder calefaccionarse, van a haber muchas industrias que van a tener que elevar sus costos de producción por el precio de la energía, así que no veo que haya una vía de escape negociada. Putin no puede perder esta guerra porque se desprestigia y puede llegar a tener un colapso interno, y veo que hay aliados de Rusia como Kazajstán que no están tan cerca de Rusia. China parece que sí, pero no lo apoya explícitamente. Le compra el gas, el petróleo, al igual que India, pero no veo que sean tan estrechos aliados. Y lo mismo sucede en la OTAN. Apuestan porque Rusia pierda la guerra. Y si no, que la guerra se extienda cuando los que van a sufrir más son los ucranianos, que están siendo invadidos, y también Europa por esta crisis energética. Así que es está en una etapa peligrosa en este momento la guerra. Se acaba de dar un giro, y si no hay una vía de escape para ambos, digamos, que se pueda negociar, que no vayan las dos partes por todo, que haya un punto de negociación, no va a terminar bien, ni para uno ni para otro. Vamos a ver qué sucede en el futuro, ¿no? Bueno, malas noticias, pero es bueno conocer la realidad tal cual es. Obviamente estaremos siguiendo este tema en los próximos programas, pero ahora lamentablemente tenemos que dejarlo hasta aquí. Así es, sí. Ya hablamos bastante, nos escucharon, tuvieron bastante paciencia los oyentes. Así que, Maximiliano, te deseo una excelente semana, y lo mismo para todos los oyentes.
también. Gracias por acompañarnos y bueno, un placer enorme haber hecho el programa con vos, Raimundo, y bueno, nos encontramos el próximo jueves en el siguiente episodio. Lo mismo para mí, fue un gran placer, que todo esté muy bien, hasta la próxima.